Ok, bueno. La materia es derechos fundamentales. ¿Vale? Para nosotros como abogados, los derechos fundamentales son esenciales, porque en todas las ramas del derecho, y principalmente de forma general, tenemos derechos fundamentales. Son estos derechos con los cuales, de forma general, toda persona, vamos a ponerle, toda persona goza. ¿Vale? ¿Por qué toda persona goza? Por el simple hecho de, remitiéndolos al artículo primero en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estas obligaciones, o más que nada estos derechos, con el simple hecho de una persona estar dentro del territorio nacional, nos dice que gozará de los mismos derechos y obligaciones como cualquier persona. ¿Vale? Por eso en esta materia es fundamental entender los derechos fundamentales. Vamos a hablar nosotros aquí un poquito de la Constitución, ¿vale? Que ya la habíamos retomado en materias pasadas, pero aquí la vamos a retomar y la vamos a centralizar ya de forma ya más general, ¿vale? O ya un poquito más esencial. Los derechos fundamentales, ya dentro de esta situación o dentro del derecho, son estas cuestiones generales y jurídicas. ¿Vale? ¿Por qué jurídicas? Porque los derechos fundamentales están establecidos en una legislación. Nosotros como abogados bien sabemos que lo que está establecido en la legislación es lo que vamos a aplicar. ¿Vale? Estos derechos fundamentales o la materia, lo que compete en esta situación, es que estos derechos cada persona los conozca, y aparte que los conozca, los pueda llevar a la práctica. ¿Vale? Porque es muy fácil tener la idea de estos derechos fundamentales, pero si no los conocemos a ciencia cierta y si no los conocemos de una forma concreta, va a ser muy fácil a lo mejor para otra persona, para la autoridad competente, violar esos derechos fundamentales. ¿Vale? Entonces, eso es lo que vamos a ver en esta clase. Los derechos, hay algunas personas, algunos doctrinarios también del derecho que le llaman derechos generales. ¿Vale? Hay otros que le llaman que son ya las garantías individuales o los derechos humanos. ¿Vale? Entonces, aquí vamos a establecer y vamos a meternos también al ámbito de los derechos humanos, que ahorita en la sociedad y en la práctica, pues está muy, vamos a dejarlo así de forma jurídica, pues está muy de moda, ¿no? Estos derechos humanos, porque ya en cualquier situación ya se involucra la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y esta comisión, que es un organismo independiente, ¿vale? Puede dar defensa y protección a cualquier persona. Ejemplo, esto ya lo sabemos en un asunto penal, ¿no? Si se te violan tus derechos humanos, pues tienes más probabilidad a lo mejor que tu proceso te lo lleves afuera o que salgas absuelto, etc. ¿Vale? Con esa simple violación a los derechos humanos, con una simple, por ejemplo, en una detención en materia penal, con una simple o que la autoridad competente que te realizó la detención no te deje comunicarte, te está violando los derechos humanos. Y esa detención fue ilegal, ¿no? En una audiencia de control de detención. Y ahí mismo puedes, a lo mejor, llevar el procedimiento afuera. ¿Vale? Por eso es fundamental y por eso la materia que nos compete el día de hoy son derechos fundamentales. Vamos a establecer un poquito de dónde se desglosa esto de derechos fundamentales. ¿De dónde se desglosa? Aquí tenemos dos palabras, ¿no? Que son derechos, ¿qué es esto? Y que son fundamentales. ¿Vale? Si preguntamos o si dejamos al aire esta pregunta, ¿qué son los derechos? Porque todos tenemos derechos. Tú tienes derechos, yo tengo derechos. Todos tenemos derechos, pero de forma general, ¿qué son los derechos? De forma jurídica, hablando jurídicamente. ¿Qué son los derechos?
los que establecerían nada más por hechos en los códigos. Los que están en los códigos, los que están en la Constitución, los que están en los tratados internacionales. Hay muchas personas que no le echan vista a estos tratados internacionales y ahí hay mucha materia, hay mucha rama, ¿no?, de estos derechos que tenemos hoy en día. Pero sí, estos derechos son con el simple hecho de que estén establecidos. Vamos a ponerlo así. Establecidos. ¿Dónde? En una legislación. ¿Vale? Los debemos de, o prácticamente nosotros lo tenemos ya de forma asegurada. ¿Vale? Con el simple hecho a lo mejor de vivir en el Estado mexicano, con el simple hecho de vivir en una entidad federativa, de formar parte de una familia, de formar parte de una sociedad, de un ámbito laboral, ¿no? Por ejemplo, los trabajadores en el ámbito laboral tienen derechos, ¿no? Ahorita estaba viendo en la semana, ya se amplió, ¿no?, el periodo de vacaciones, ya se amplió el periodo de vacaciones para los trabajadores, ya se aprobó en el Congreso de la Unión, y ese es un derecho que tienen los trabajadores, ¿no?, en materia laboral. Aquí en esta clase vamos a tratar de ver los derechos en todas las ramas, ¿vale?, para que comprendamos un poquito, por ejemplo, los derechos en materia laboral, los derechos de los trabajadores, los derechos, por ejemplo, de los procesados, de los imputados, ¿no?, porque en materia penal, porque nada más, y somos un poquito objetivos en esta situación, nada más vemos, a lo mejor, en materia penal, que el procesado pues cometió el delito, ¿no?, o participó en la comisión del delito, pero no sabemos sus derechos realmente, no sabemos qué derechos ellos tienen aunque estén sentenciados, aunque estén en una prisión o en un centro penitenciario. Tienen derechos en materia civil, ¿no? Y los niños tienen derechos, ¿no?, que en la materia civil y familiar, la familiar más que nada pues va enfocada a los derechos de los niños, a la protección y a la salvaguarda de los niños, ¿no? Ellos tienen derechos. Nosotros como particulares pertenecientes a una sociedad tenemos derechos. Materia fiscal, por ejemplo, en materia fiscal los contribuyentes tienen derechos, no nada más es de que pago el impuesto, no, también tengo derecho. Entonces, eso es lo que vamos a ver en esta clase y vamos a ver cómo aplicar estos derechos, más que nada a cada caso en concreto, ¿no? Y ahora, ¿por qué decimos que se llaman fundamentales? ¿Por qué se llaman fundamentales? ¿Por qué decimos que ya son fundamentales? Son los correctos que deberían de establecerse, ¿no? Porque ya están, ¿no? Hablando de acuérdate que nosotros como parte de la ciencia política, nosotros hablamos de que de fundamentos, ¿no? Siempre, ¿no? Siempre nosotros como abogados estamos que fundamentar las demandas, hay que fundamentarlo. Exactamente. Fundamentarlo, guíate por tal código, guíate por tal código, por tal artículo, y a lo mejor lo ingresas todo o nada más ingresas como está la numeración del artículo. Artículo 16 constitucional, ¿no? Nadie puede ser molestado en sus papeles, bienes, posesiones, familia, siempre y cuando sea por una orden emitida por una autoridad judicial que esté motivada y fundada. Nosotros siempre como abogados o como representantes jurídicos dentro ya de una sociedad también, que hay varios doctrinarios, por ejemplo, Dubois, Maines, que te dice que aparte que tú eres abogado, eres representante jurídico de la sociedad. ¿Por qué? Porque tú vas a representar y tú vas a hacer valer estos derechos y esta justicia social. Y sí es cierto, ¿no? Muchas veces uno ya cuando es abogado se clava en sus mismos asuntos, sus mismas situaciones, pero no se da cuenta del valor que ya tiene la sociedad, de que ya la gente va a ir a buscarte a ti porque tiene un problema y tú vas a representar a esa gente.
independientemente de los salarios o de los pobres, pero tú vas a representar ya a esa gente. Esa gente, por eso nosotros ya se considera que somos representantes jurídicos. Pero regresando a los derechos fundamentales, nosotros siempre nos basamos en un fundamento. ¿Vale? ¿Por qué fundamento? Porque estos derechos ya están establecidos. ¿Vale? ¿Dónde van a estar establecidos principalmente o de forma general? En lo que nosotros conocemos como la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. Esas son las siglas, ¿no? En esa Constitución nosotros como abogados vamos a ver dónde están, en qué apartado están estos derechos fundamentales. Por eso se llaman, dentro de esa situación, estos derechos fundamentales. ¿Vale? Vamos a entrar también a ver un poquito de la división de la Constitución, porque la Constitución, desde donde ahí emanan nuestros derechos fundamentales, tiene una división, ¿no? Tiene una división que nosotros ya como abogados, como doctrinarios del derecho, debemos de saber, ¿no? Esta Constitución, ¿por qué reitero mucho la Constitución? Y este es ya un ejemplo claro, ¿no? ¿Por qué reitero la Constitución? Si nosotros como abogados no conocemos la Constitución, no vamos a conocer cualquier otra legislación. ¿Por qué? Porque de ahí emanan todas. De ahí es la cabeza estructural de todo, por decirlo, un organigrama. Exactamente, eso es lo que está hasta arriba. Por eso la Constitución, voy a dejarlo aquí con la C. Voy a dejarlo así con la C. La Constitución, sabemos que se divide en dos aspectos, ¿no? El primero, que es el primer artículo al 29, ¿no? Estos son los derechos humanos, ¿no? Y ya lo que nos completa nuestra materia, ¿no? Los derechos humanos son fundamentales. Y la segunda parte desde el 30 al 136. Ahí vemos toda la parte administrativa. Vemos, por ejemplo, la división de poderes, ¿no? Por ejemplo, las facultades del municipio, en materia laboral, ¿no? 123. La parte administrativa, cómo se divide el gasto público, etc. Las facultades del Congreso, qué se debe de hacer para ser presidente, para ser diputado. A esta parte, ¿cómo se le llama? Esta es la parte dogmática. ¿Por qué dogmática? ¿Por qué se le llama dogmática? Dogmática. Ajá. Porque viene de la dogma, ¿vale? La dogma significa que estos artículos no van a cambiar, ¿vale? Son artículos universales. Nunca un legislador te va a quitar tus derechos humanos, jamás. Por eso decimos que es la parte dogmática, ¿vale? Esta parte que viene y que emana directamente ya de esta situación. Y la parte, o la segunda parte, ¿cómo se llama? Es la parte orgánica, ¿vale? ¿Por qué orgánica? Porque ya entra dentro de la división de poderes, el restante de la Constitución, ¿vale? Hay muchos abogados, lo puedo decir, o les voy a decir en práctica, que no saben ni esta división de la Constitución. Y esto es fundamental. Regresamos. Esto es fundamental en una situación, porque hay muchos abogados, hay muchas personas estudiosas del derecho que quieren aplicar artículos constitucionales en cuanto a una situación de derechos humanos, pero aquí, del 30 al 36, no, ¿vale? Aquí no hay derechos humanos, porque aquí, en esta situación, del 30 al 36, no van a afectar o no van a beneficiar a todas las personas. ¿En qué sentido? Por ejemplo, el 123, si tú no trabajas, pues no vas a ocupar el artículo 123, que habla del trabajo. Si tú no quieres ser presidente, por ahí los artículos 70, 71, 72, si tú no quieres ser presidente, no vas a ver los requisitos para ser presidente, no vas a ver los requisitos del Congreso, etc.
Pero los de acá, del 1 al 29, ahí sí, ¿vale? Trabajes, no trabajes, seas parte de la sociedad, no seas, tengas familia, no tengas familia, todos del 1 al 29 te van a afectar o más que nada, beneficiar. Y vamos a poner algunos ejemplos. El que decíamos, el 16 constitucional. ¿Qué pasa con el 16 constitucional? Nadie puede ser molestado en sus bienes, papeles, posesiones, familia, siempre y cuando sea emitida una orden por una autoridad competente que esté motivada y fundada. Si yo voy por la calle, o un ejemplo práctico, más que nada, en las órdenes de cateo, pasa exactamente lo mismo. En una orden de cateo siempre fundamentan el 16 constitucional. Siempre, siempre. En una orden de aprehensión, también, ¿vale? Porque así no trabajes, pero si cometes un delito y si te ejercen o no te pueden detener en casos ya específicos, siempre y cuando con una orden de aprehensión. Obviamente, cuando cometes el delito, posteriormente, si no sería otra situación. O sea, estos, a lo que voy, estos artículos te van a beneficiar, o estos son los derechos humanos que los vas a tener sí o sí, ¿vale? Y los de acá no, ¿sale? Por eso estos ya no son derechos humanos, estos sí, por eso se llaman derechos humanos o fundamentales. De hecho, los derechos humanos fundamentales se dividen en 4 aspectos, pero vamos a ver un poquito más adelante. Vamos a realizar ejercicios y vamos a tratar de ver toda la Constitución, ¿vale? Por lo menos del 1 al 29, por lo menos sus artículos. Hablando un poquito de preámbulo, por ejemplo, del 1 al 29, los artículos, el 16, el 20, el 21, el 22, se habla de las facultades del Ministerio Público, de las políticas de la Policía de Investigación, ¿no? Por ejemplo, el artículo 4 constitucional, que te habla que la mujer y el hombre son iguales ante el Estado. El cuarto, que ahorita ya con todas estas situaciones de innovación en el país, ya por ejemplo, estas marchas que vemos hoy en día, pues todas se fundamentan en el artículo 4 constitucional. El sexto, el séptimo de la libertad de expresión, todos tenemos derecho a ejercer esa libertad de expresión. Todos tenemos derecho a expresarnos, ¿vale? A expresarnos y prácticamente que no se nos sea reprimido, en teoría, porque en práctica, pues cuántas veces no hemos visto semanas y eran las noticias que a los periodistas prácticamente no les está yendo tan bien, porque ya los grupos de crimen organizado o situaciones ya hasta del ejecutivo, no sabemos. Pero ya los periodistas los están reprimiendo bastante porque ellos ejercen su libertad de expresión. ¿Que esa libertad de expresión puede ser buena o mala? No sabemos, ¿vale? Ya situación personal, pero ahí está. Tenemos en el artículo 8, ¿no? Derecho de petición. Este derecho de petición, que si yo, por ejemplo, al municipio, al ayuntamiento, le quiero pedir algo, ejerzo ese derecho de petición, ¿vale? Me ingreso un escrito al ayuntamiento, vamos a suponer que yo quiero que en mi calle pongan luz o pongan lámparas de luz en mi calle. Ejerzo mi derecho de petición, ya que está obligado el ayuntamiento o el municipio a contestarme, positivo o negativamente, ¿vale? Porque no porque ingrese ese escrito de petición que se quiera trabajar con él. La obligación de ellos es contestar. Obviamente en esa contestación el poder positiva puede ser negativa, lo sabemos. Pero estas son las situaciones y estos son prácticamente esta parte de los derechos humanos fundamentales, que obviamente se desglosan principalmente de la Constitución. Nuestra Constitución, que la tenemos, vamos a ver un poquito de historia de la Constitución, ¿no? Esta Constitución expedida por el Congreso de Querétaro, ¿no? En 1917, por el presidente Venustiano Carranza, ¿no? Ya que se nos viene en alusión a las fechas, ¿no? Del 20 de noviembre, para nuestra Constitución viene desde 1917. Y antes de esa Constitución hubo más constituciones, ¿no? Tenemos la del 24 con Guadalupe Victoria, la de
54, la del 57 con Benito Juárez, ¿no? Que hubo varias modificaciones a esa constitución, ¿no? La del 63 y la de 1917, que es la constitución, obviamente con sus reformas, ¿no? Con sus reformas a la constitución, pero ha sido prácticamente reformada y es la que nos rige actualmente. ¿Cuáles han sido de las reformas más famosas de la Constitución? Por ejemplo, recuerdo una en los años 30 con Lázaro Cárdenas, ¿no? En 1938, el 18 de marzo, la expropiación petrolera. ¿Qué hizo el general Lázaro Cárdenas? ¿Reformó qué artículo? El 27 constitucional, donde todos los bienes de la nación pasaron a ser de la nación. Debemos de recordar un poquito de historia de México. En esos años de la revolución, pues prácticamente los hidrocarburos y toda esta parte estaba en manos de los extranjeros por Porfirio Díaz, porque Porfirio Díaz le abrió la puerta a los extranjeros. Pasó la revolución, pasaron varios presidentes, Plutarco Elías Calles, Álvaro Obregón, todos esos presidentes, hasta que llega Lázaro Cárdenas con el cardenismo, y él implementa varias reformas a la Constitución. De las más famosas, pues, es la expropiación petrolera, ¿vale? Otra más famosa que casi nadie se acuerda es el plan sexenal, ¿vale? Debemos de recordar que antes los presidentes en nuestro país duraban 4 años en el poder. Cuando llega Lázaro Cárdenas, reforma la Constitución para que pase de 4 años a 6 años. Extendió el periodo de gobierno, por eso a su reforma se le llama el plan sexenal. Son reformas a la Constitución que presidentes han reformado la Constitución. Por ejemplo, ya un poquito de nuestra era, ¿no? Con la administración pasada, que se reformó, por ejemplo, hubo una reforma constitucional con esta reforma a las telecomunicaciones, ¿no? Donde ya las telecomunicaciones entraron directamente al país para generar competencia. Hay algunos doctrinarios que dicen que prácticamente ahí se abrieron los satélites, ¿no? Para que las comunicaciones fueran un poquito más extensas, fueran mejores. ¿Qué artículo se reformó? El 6º constitucional, el párrafo 3º, ¿vale? ¿Qué dice el párrafo 3º? Que todos tenemos derecho a una conexión de banda ancha, ¿vale? Una conexión de internet. Eso dice el 6º constitucional. Si nos fijamos, y para concluir esta parte de los derechos humanos fundamentales, son situaciones muy elementales que todo abogado o estudiante de derecho debe de conocer, y por eso nos compete la materia del día de hoy, ¿vale? Que es muy importante, esta de derechos fundamentales. ¿Alguna duda hasta aquí? Y nada más notar la relevancia, ¿no? que tienen esta materia y lo que vamos a ver. Vamos a tratar de aquí de extenderlo un poquito a situaciones en varias ramas del derecho, para no quedarnos solamente con esta situación ya fundamental o esta situación general. Vamos a extenderlo un poquito, ¿vale?